Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de UL TV en 12 países, 300 ciudades de América. Es un privilegio contar nuevamente con la compañía en este conversatorio de Luis Guillermo Echeverri, un hombre de una experiencia grata, economista, presidente de Ecopetrol, asesor del presidente Uribe en muchos aspectos y del mismo presidente Duque. Pero con él conversamos sobre temas de país, lo que nos preocupa, lo que nos lleva a pensar diferente este devenir histórico. Un cordial saludo, Luigi. Antonio, muy buen día para ti, para toda la audiencia del Pensamiento al Aire. Para mí es un honor estar de nuevo, tanto con un compañero como con un amigo, como con un gran comunicador y con una audiencia selecta como la que tú tienes. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. No sabes que todo eso nos llena de satisfacción porque estamos tratando de hacer una tarea en beneficio de Colombia. Luigi, vamos a hablar de temas que se han presentado, digamos, en el último periodo de 15 días en Colombia. Y esto es una enseñanza importante para América, que ha ido cambiando. Es cierto, en Ecuador hay unos aires diferentes, en Argentina también, aunque le están haciendo la vida imposible a Milei los izquierdistas, porque no se convencen de que perdieron el poder y siguen luchando por acabar con lo que se ha venido construyendo. Aquí en Colombia estamos intentando también que el año 26 sea distinto. De manera que lo primero que hablemos es el tema de la elección de magistrado de la Corte que ocurrió la semana pasada con Camargo en el Senado de la República. ¿Qué opinas de todo eso que se dio? Esa politización, por decirlo así, genera conflictos, pero sí queremos oír tu opinión sobre el tema. Antonio, sin entrar en temas de nombres para no llegar a ser odiosos y no bregar uno, y no de pronto uno caer en el error de calificar mal o bien a una persona. Lo que sí es evidente es que hubo fuerzas dentro de todo el país que se dieron a la pelea por esa elección. Pero todo viene de un problema grave que tiene nuestra democracia. Colombia tiene una tradición democrática muy antigua que ha venido siendo muy sólida, pero era sólida porque las instituciones están bien, pero las personas que manejaban las instituciones tenían un respeto ético por el valor que viene intrínseco desde la creación de nuestro pacto social y en las reformas constitucionales en la defensa de la independencia de poderes. A mí lo que me parece que ha venido pasando muy grave, y no es nuevo, pero se ha acrecentado con esta nueva ola progresista de socialismo siglo XXI, que lo que nos ha querido es cambiar el sistema completo de libertades democráticas, que hay planteada una batalla cultural que debería ser por las libertades, pero que hasta el momento es por la imposición de unas ideas progresistas, de unas agendas minoritarias y sobre todo de unos modelos híbridos entre la legalidad y la ilegalidad, que no lo entiende nadie. Entonces han venido creándose fuerzas políticas y la forma como se eligen los magistrados y la forma como se eligen los otros del comité electoral, de la Corte Electoral, exactamente, y cómo se eligen los órganos de control. Hay una polinización cruzada de politiquería y de clientelismo entre los tres poderes del Estado. Si eso no lo miramos con atención y no lo reformamos, cada vez se nos va a agravar más esa neumonía o ese cáncer que representa el clientelismo, y cada vez para poder tener control de alguna naturaleza o poder llegar a cualquier fin, sea loable o sea perjudicial para la sociedad, se necesita esa transacción en ese bazar político entre parlamento, justicia y el administrativo. Y eso es lo que estamos viendo. Es inconcebible
que aquí se midan las cosas, en quién es dueño de quién, cuántos magistrados tiene el señor, no sé cuántos tiene el expresidente anterior, cómo son esos asuntos, es un tema muy complejo que no debería existir. Yo creo que las ramas que tengan que ver con la justicia y los principios de justicia, que si bien la justicia tiene que ser por igual para todos, pero la justicia tiene que ser equitativa, es decir, tiene que gravitar sobre el concepto de equidad, que quiere decir darle a cada uno lo que le corresponde, debería ser especializada. Los fiscales no pueden después empezar a ocupar otro tipo de posiciones en otras ramas del poder público, sobre todo los que tienen capacidad de mando. Lo mismo con los contralores, lo mismo, o sea, llevamos gente del Congreso a la Contraloría al Congreso, de la Procuraduría al Congreso, del Congreso a la Procuraduría al sistema judicial. O sea, esto es Y no solamente a un ellos, culo de grillos saltando de una parte para otra. Luigi, no solamente a ellos, sino a las familias, ¿no? Porque las familias enteras se la pasan metidas en el andamiaje burocrático. Claro, por supuesto, hay un componente de nepotismo inmenso, Toño, metido en todo esto, que no debería existir. O sea, y que realmente se hace por pura conveniencia y por pura transacción. Bueno, eso dentro de lo que, entre comillas, ha venido ocurriendo hace mucho tiempo. No es nuevo, pero ahora se ha agravado. Sí, sí, Pero, claro. claro, pero ojo, Toño, que es más grave todavía. Uno no sabe qué hay por debajo en materia de ilegalidad. Es que aquí la plata o la bala no es un tema nuevo. La plata o la bala no es un tema, sí, no, no es un, llevamos años en ese tema y sobre todo después del año 1980 en adelante, Claro, la claro, corrupción por el narcotráfico ha sido brutal. Pero brutal. volviendo al tema, entonces, tres ternados, una mujer y dos hombres, empieza la opinión pública a decir es que si gana el uno va a ser manejado por el presidente y si gana el otro tendrá una acción democrática. Hombre, eso sí es justo pensar así, porque No, no, no lo es. no es el No, deber ser. no, no. Primero que todo, si son 7 mujeres o 10 mujeres competentes, que sean todas mujeres. O si son 10 hombres competentes, pero no, pero eso no debe haber predilección ni por hombres ni por mujeres. Ahí se debe elegir a la gente por su calidad y por su capacidad de hacer las cosas. Segundo, eso no debe ser promovido por una ideología de un presidente bajo ningún punto de vista, sea ella liberal, conservadora, de izquierda, narcoterrorista, comunista. No, señor. Esos tipos tienen que venir a juzgar equitativamente los casos que se les presenten. Y ahí tenemos una deuda social muy grande porque es la gente que nos dirime nuestros conflictos. Y yo creo que le hemos tratado mal en el pasado y le hemos dado pie para que tengan cierto nivel de resentimiento social. Eso es una cosa más profunda que hay que revisarla. Pero el hecho es que llegamos ahí. Llegamos a que hay todo un tema transaccional de votos, la forma como se eligen fiscales, como se eligen procuradores, contralores, magistrados de la Corte, y lo mismo, la forma como se lleva la gente, por ejemplo, a la comisión de acusaciones, porque lo primero que hizo el gobierno de Petro fue curarse en que tenía un dominio completo en la comisión de acusaciones. Y, por ejemplo, a la señora que presidía eso, al marido le entregaron nada más ni nada menos que la Cámara de Comercio de Bogotá, que maneja el 27% del PIB del país. Entonces, son cosas que en otras épocas, si hubieran caído de su peso, hubieran sido denunciables e inmediatamente hubieran causado destituciones. Ahora no. Ahora es dele fresco, que así no importa, la cosa es seguir para adelante. Es una permisividad absoluta y un manejo y entendimiento del Estado democrático muy diferente a lo que debe ser. Entonces, enfermedad de la democracia crítica, el hecho de que hay un desbalance absoluto que crea dependencia entre los poderes y no independencia de poderes. Así es. Pero mire que hay una aglomeración entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todos se meten en todo porque todos están elegidos entre. Eso es como un círculo vicioso. Esos son lo que llaman las sillas musicales. Así es una locura. Entonces, bueno, se obtuvo, digamos que para algunos la democracia triunfó con 62 votos,
pero inmediatamente genera reacciones del presidente, saca ministros o va a sacar ministros, empieza el caos. Es decir, Colombia sigue sin ser administrada en estos últimos 3 años y 2 meses. Toño, y le queda a uno la duda también de qué tanto hay por debajo, como dijimos ahora. O la bala o la plata o simplemente la ambición por la plata. Y qué tanto se ha vuelto transaccional el tema de las decisiones de la justicia, donde en algunos casos la justicia aparenta ser pulcra, es decir, va a misa para que no vayan a decir que es sinvergüenza. Sí, Pero sí, vaya a ver cuál es la realidad. va. Vaya a ver si lo que están protegiendo no es un negocio a partir de las decisiones judiciales. Hay unos que van a misa de 5 y otros a misa de 12. Depende del color. Y la Esto, gente que vaya, y la, depende de quién los vea. y la Bueno, gente, y la gente depende de eso. Hombre, pero si es un drama que un país entero se vuelque en una elección de un magistrado que ni la mayoría pues del pueblo colombiano sabe para qué se está eligiendo. no, no, no. Ni la No. prensa, ni ¿para qué no nos digamos mentiras? Hombre, y después, entonces, listo, se presenta eso como el gran triunfo de la democracia y el hecho de que podemos estar tranquilos con respecto a lo que nos viene. Y resulta que no es así. Al mismo tiempo, esta es una sociedad que deja que le quemen vivos los soldados y los policías y que tengan 45 miembros de la fuerza pública secuestrados o más en este momento. Eso no importa tanto. Hombre, qué buen tema tocas ahí, Luigi. ¿Cómo es posible que el ejército de Colombia esté siendo humillado, maltratado, la dignidad se perdió? ¿Cómo aceptamos eso los ciudadanos y imploramos justicia? ¿Cómo es posible que hasta un campesino con un machete bloquee a todos los soldados y se meta al batallón a hacer daño y después le disparan y salen crucificados los pobres soldados? Hombre, eso no puede ser. Un país tiene que tener primero disciplina y orden y respeto por la institución del ejército. Sin orden no puede haber libertad, porque la libertad tiene que tener límites antes de convertirse en libertinaje. Y en el libertinaje está perdiendo la mayoría y gana la minoría. La minoría abusiva, bien sea porque esté en el poder o porque causa el caos. Y eso ha sido así de toda la vida. Entonces, claro, es muy grave. Es que los pactos sociales, hasta donde yo entiendo, desde que el hombre vive en sociedad, el pacto social es para garantizar la seguridad de la tribu, del Claro. pueblo, de la sociedad. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es lo contrario. Estamos es acabando con las personas que de una manera noble, loable, le dedican su vida a defender a la sociedad portando un uniforme y portando un arma para defender una constitución que es ese pacto social. Es que en otros términos la gente habla del manual de convivencia, ¿cierto? Y el manual de convivencia son las reglas básicas de comportamiento en una sociedad. Si no, no podemos vivir en comunidad. Claro. Entonces, si no las aceptamos, pues hombre, ya estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo y mal, o sea, porque es que el deterioro que vamos teniendo, sobre todo en la ética media, en el civismo, en las posibilidades futuras de nuestra sociedad es inmenso. Y eso lo ve uno en el sector privado, que estamos ahí metidos usted y yo casi que cotidianamente. En el sector privado también ve uno un comportamiento de algunos líderes que uno queda pasmado Completamente, completamente. Y en el sector completamente. público igual, de manera que uno al final no puede meter culpas a cuál es más peligroso que el otro. Es que No, perdimos el norte. tú lo dices muy bien, es que la pasividad del sector privado es la que ha permitido que nos convirtamos en una sociedad manejada por unos tipos de profesión político, que eso no debe ser así, porque esos tipos están alquilados por un periodo y tienen un mandato de la gente para ir a cumplir con obligaciones, pero se les volvió una forma de vida y una forma de transar con el Estado y con el botín del Estado, que a la hora de la verdad depende de los aportes formales de los que pagamos impuestos, personas o empresas. Entonces, si esas personas o empresas no son capaces,
por medio de sus gremios y por medio de lo que se llamó en un momento determinado la sociedad civil, que le sirvió al socialismo hasta que lograron conquistar el poder, pero después la desecharon. Si nosotros no nos manifestamos por medio de eso, entonces simplemente va a ser lo que le dé la gana al que esté en el poder y no tenemos representatividad de ninguna naturaleza. Entonces la sociedad no es la que le dicta a los funcionarios o servidores públicos, por eso se llaman servidores, ¿cierto? ¿Qué es Sí, lo que tienen que hacer? es que Sino que son ellos los que nos empiezan a dictar a nosotros cómo tienen que ser las cosas y obviamente eso, eso causa una ninfomanía, porque es que ese poder es insaciable. Una vez los tipos están allá, no más para tener poder, no los para nadie. Entonces cada vez se van a inventar una forma más de empobrecer a los que generan riqueza, que es el sector privado. Es que el que llega a prestar un servicio público pensando en que tiene que en 1 o 2 años hacer la plata para vivir, estamos perdidos. Ahí sí se perdió el respeto por el Estado y por la vida, ¿no? Por eso. Porque es que se roban de unas cantidades que ya no son poquitas. Es que antes decía el presidente Turbay que en sus justas proporciones. Pero es que ahorita es una cosa brutal. La corrupción es corrupción, mucha o poca es corrupción. Y eso es lo que no hemos logrado entender los colombianos. Y la justa proporción no puede ser, no puede ir más allá de la excepción que garantiza la regla, Toño. Así es, estoy de Y, acuerdo, estoy de acuerdo. Esto casi que hay que barajar para volver a los principios y valores. Y eso se perdió, Luigi, se perdió cuando en los colegios y en las familias se dejó de educar y aprender el catecismo del Padre Acete, los principios, el comportamiento general, todos esos valores tan elementales como decir buenos días, buenas noches, señor, señora, hombre, ya cada cual dice lo que quiera, no respeta. Vea usted cualquier joven hoy de menor de 7 años, con excepciones obviamente porque veo que hay familias que educan muy fuerte y muy claras. Estamos criando unos muchachos malcriados, pero malcriados. totalmente malcriados. Y yo no he visto a ninguno que le hayan dado un buen coscorronazo, un correazo o que lo hayan castigado, que se frustre. Eso es mentira. Al contrario, los niños, todos los procesos educativos, inclusive uno que se vive es educando animales, entiende que la educación depende de los límites. Si uno no fija límites y los límites, y cualquiera de las dos partes, el que está educando o el que educa, el que está educando o el que se está o el que están educando, se vuela los límites que se establecen, en ese momento se pierde el fundamento de la educación. Ya no obedece, no respeta y chao, se Y perdió. chao. No, eso sí, tenga la seguridad. Estamos Y una fregados en ese tema y eso no es un tema de Colombia únicamente, es un tema del mundo. Yo creo del que mundo, sí, no, es un del tema, mundo. Lo que pasa es que, Toño, esta Colombia, de alguna manera, yo siempre he sostenido que es como cuando uno mira en un microscopio de qué está compuesto lo que está mirando, que se ve mucho más grande. ¿Sí me entendés? que Se ve las células y qué pasan dentro de las células. Yo creo que los problemas del mundo, Colombia debería ser uno de los lugares donde realmente la sociedad del mundo y la civilización mirara el problema que tenemos, que nosotros estamos afectados por una infección muy grande que es toda la cultura de las drogas. Aquí se produce más del 80% de la droga que consume el mundo. Obviamente que hay problemas con otras drogas y con las sintéticas y todo eso, pero el grueso de lo que se consume hoy en día lo producimos nosotros. Y entonces, ¿cómo afecta eso a una sociedad? Debería ser lo que miraran con una objetividad más clara. En el caso colombiano, porque nosotros, o sea, tenemos un problema más grave que muchos otros países. Otros países pueden volver al redil con más facilidad que lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos unas organizaciones criminales transnacionales que están montadas en este negocio de la droga. Y por eso yo veo que estamos viviendo un momento muy importante. Y yo creo que apro- aprovechemos esta oportunidad para decirle al secretario de Estado Marco Rubio, gracias.
Gracias porque por primera vez tenemos en una posición tan importante para el mundo a un latinoamericano casado con una hija de colombianos, o sea, que está políticamente casado con Colombia y que además ha tenido el valor de llevarle a la agenda del presidente de los Estados Unidos la importancia fundamental que tiene en toda la lucha universal contra el terrorismo, nuestra región, la conjunción del terrorismo económico que tenemos nosotros con el islámico y lo que ha venido haciendo Cuba con la influencia en Venezuela y en Nicaragua, el daño que ha venido haciendo a nosotros y a los mismos Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que ha justificado el hecho de la presencia que tiene hoy en día los Estados Unidos en el Caribe, que es la primera vez en 50 años que yo he visto de lucha contra este flagelo del narcoterrorismo y las drogas, que tenemos tecnología militar de punta, inteligencia militar, pendientes de este problema, porque ya entendieron la incidencia que esto tiene en las dificultades geopolíticas que tiene el mundo hoy en día. Hombre, y ya que estás hablando de ese tema que es vital, vimos el primer resultado del ataque contra un bote de droga donde murieron 11 personas porque actuaron inmediatamente, no acataron órdenes y fueron de una vez atacados. Eso va generando miedo en la gente. Y vi cómo ayer en un noticiero nacional cómo los corredores de droga y la forma como van saliendo para las diversas partes del mundo, se hace desde Tumaco, se hace desde el norte en la costa, van mutando para evadir ese armado que está en el Atlántico. De manera que tendrán que estar por el lado del Pacífico también controlando ese tema. Pero hablando de eso, yo creo que es una sensación de seguridad también para América. Y el problema también, Luigi, es que el multilateralismo en lo diplomático, en lo económico, ha ido perdiendo relevancia en materia de credibilidad y efectividad. Es que se hablan, Total. desde todos los focos se habla, y el país o el direccionamiento del país pierde importancia. Sí, porque es que lo que pasa es que en la dialéctica, como nos han venido reemplazando las cosas y como el mecanismo mediante el cual el progresismo utiliza es cambiar el significado de las palabras de manera que ellos le metan el veneno e intoxiquen el sistema. Por eso el progresismo no se refiere al progreso, pero se llama progresismo, como Claro, si tuviera que ver con el progreso. Por el contrario, es un atraso, es un freno al desarrollo socioeconómico, es un freno a que nos ocupemos de los déficits que tenemos desde la definición de los goles del milenio, que siguen existiendo en materia de electrificación, infraestructura, salud, todo lo que vos querás, reducción de pobreza, y nos pongamos en pie de unas agendas ideológicas que venden y generan votos. ¿En dónde? En las grandes capitales latinoamericanas que por definición tienen que ser liberales, por lo tanto están mucho más cercanas a una agenda progre o woke, como se llama hoy en día. Y eso vende y donde la gente no se quiere comprometer y quieren quedar bien con todo el mundo, y eso favorece un yoísmo o un individualismo que viene surgiendo en estas sociedades y entre los liderazgos de estas sociedades donde ya no forman equipos, sino que cada uno es a lo que yo mismo pueda sacar de ser un líder. Entonces, obvio, gravísimo, y el multilateralismo viene perdiendo desde una OEA que no fue capaz con el caso de Chávez, 25 años, ya los gringos le cortaron el presupuesto. ¿Qué va a hacer de la OEA ahora? Entonces, ¿cuál carta democrática? Y eso va a afectar obviamente a la Corte Interamericana de Justicia. Y hoy en día, con los escándalos que hay, la Corte Penal Internacional sufre, pero sufre de una manera terrible, Toño, porque ahí está en vilo toda la discusión sobre los delitos de lesa humanidad y la no prescriptividad, que es con lo que se le abre la puerta a la impunidad. Entonces, es gravísimo. Y mira que estaban los venezolanos cruzados también en beneficios políticos nuevamente con el señor que presidía la Corte Penal Internacional y con una fiscal que fue la que el señor Santos fue y se cameló para que dijera
que aquí sí podía haber un conflicto armado y que entonces podía haber una negociación y que no importaba la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en esos casos. Y eso es gravísimo, porque entonces en un fenómeno de globalización que no puede parar, se va a quedar la globalización en la lucha de los cuatro grandes poderes del mundo, pero nosotros sin reglas y en el tema que tú más dominas, que es el de la propiedad intelectual, ¿cómo vamos a dirimir eso si eso ya es conocimiento global? Eso Sí. debería estar de una manera mucho más sólida, protegido. Eso, ahorita hablamos de la propiedad intelectual, que es un tema que debe preocupar a todos los ciudadanos del mundo. El, el tema de la Corte Penal Internacional yo creo que está en un proceso de desprestigio grande porque se metieron donde no debían estar. Perdieron Exacto. esa magnitud, esa escala real de la magnanimidad de lo que era la Corte Penal Internacional y Claro, empezó a juzgar cositas pequeñas, empezando por institución del exalcalde de Bogotá en su momento. Ahí se empezaron claro. a ver en la judicialidad colombiana y ahora están en el ojo del huracán con Estados Unidos. Y empezaron a abrir boquetes para poder más o menos justificar el tema del terrorismo irlandés y español, pero nos cogieron a nosotros de laboratorios. Entonces, el acuerdito de Cuba de nosotros terminó siendo el laboratorio donde se demostró que sí le podían abrir, no un boquete, sino una tronera grande a todo el tema de los crímenes de lesa humanidad, que como tú bien lo dices, era el tesoro que tenía que proteger la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Claro, y mira, como para concluir el tema de la justicia, como la Corte Penal Internacional, ese esperpento de la JEP, minaron también la justicia en Colombia y hicieron perder poder a los verdaderos, a la verdadera rama. Se Ayer me acabó. decía un abogado amigo que eso era imposible quitar la JEP y le dice, "Hombre, imposible no puedo, no hay nada, se volteó el Titanic, o sea, pero lo peor de todo es que la JEP está montada sobre, es un castillo de papel, hombre. No me digan a mí que las justicias transicionales son para ir a perseguir a los militares y para ir a perseguir a las industrias del sector privado productivas, tratándolas de vincular con el paramilitarismo y no para que realmente se haga justicia con las organizaciones criminales de las cuales no han juzgado un solo caso. Verdad, justicia y reparación hemos visto. Llevan 7 años u 8 años y no he visto el primer fallo importante de ese esperpento jurídico. Nada. Ahí simplemente se ampararon para salir de la cárcel. Ese es un tema que el nuevo gobierno debe atacar inmediatamente. Decías que verdad, justicia y reparación no ha existido y por el contrario uno ve que las víctimas cada día están más jodidas y más desatendidas. Así es. Eso es una conclusión importante que tenemos hoy. No hemos visto el proceso de justicia, ni de reparación, ni de verdad. Es Y, más, y hemos cuando visto injusticia con los militares. eso sí que han sido injustos con los militares colombianos. Y eso les genera miedo a los militares colombianos. Claro, claro. ¿Cómo le parece? Pero voy a hacer una intervención, Luigi, para decirle a nuestras audiencias que vamos a continuar con la segunda parte para que puedan tener continuidad este conversatorio que es de vital importancia para la opinión pública, a favor o en contra, pero que queden informados, que eso Vale. es lo que se trata, de buscar la verdad o una realidad por lo menos sobre los hechos que nos embargan.